Bueno, acá tenemos una figura de cómo sería una barrera, donde está la barrera, un faldón y un lastre, que eso es, diríamos, para vos poder contener, y según la dimensión que tenga la mancha, para que no se vaya a través, diríamos, por debajo, para que no se filtre, para que no siga su curso, diríamos, la mancha de petróleo, de crudo, de lo full oil, todo lo que esté El agua. en el agua. Sí, acá hay una cosa importante que quiero aclarar, es que Pero, hay una barrera, esta se llama barrera de cortina, ¿no? Y hay con cámara de flotación, nosotros a bordo no tenemos estas barreras, tenemos barreras sorbentes, pero no barreras inflables. Las barreras inflables que generalmente se usan en el mar, que se inflan en el momento que se lanzan, se llaman booms, pero todas las barreras tienen que tener el contexto de, primero, una superficie de flotación, un lastre para mantener la verticalidad y que también no se la lleve el viento, ¿no? Y también un determinado calado. Este francobordo que figura ahí también está hecho para que el producto no pase por encima de la barrera, o sea, el faldón por debajo y el flotador por arriba, ¿no? bueno, acá hay otro tipo de barreras. Ahí en esto me podés ayudar vos, Leo, que Sí, acá lo de que las quiero, distintas tipos de barreras. sí, lo que quiero marcar que acá están los barreras que hablábamos recién en función de las alturas para la zona que van a utilizarse. O sea, las de hasta 75 centímetros son portuarias, las de 1,30 m costeras y hasta 3 metros son oceánicas. Y después, lo que ven en el dibujo, esas barreras Hydrofire son barreras de materiales ignífugos, porque si se prende fuego una mancha, la barrera de plástico, digamos, no sirve. Entonces es una barrera especial para manchas que están prendidas a fuego, ya sea intencional o ocasional, ¿no? Ese sería un poquito el modelo. Esto sería un sistema de con las barreras para ir recolectando el producto derramado. Se hace, diríamos, un sistema que puede ser de B, U o J, y en la parte, en uno de los extremos de abajo, va a ir otro barco que va a tener, una de las cosas que puede usar es una chupadora, y va recolectando todo el producto que uno va encontrando en el agua. Si ves en las barreras, de lo que decía, por eso es importante el francobordo de la barrera, para que el producto, por consecuencia de oleaje y eso, no llegue a derramar y se salga de la barrera y no lo pueda contener. Bueno, en esta parte lo que vamos a ver ahora son el tipo de recolección. Esta es la figura que tenemos a la izquierda, esa que no la llego a ver bien, Leo, pero eso es una chupadora. Sí, en realidad hay dos tipos de sistemas, ¿no? Sistemas de recolección por adherencia o recolección por succión, ¿sí? O sea, unos, como dijiste, digamos, son como aspiradoras, chupan, los otros son equipos que se adhieren, sobre todo los materiales más pesados. Tiene que ver con cuerdas oleofílicas, rodillos, sistemas a paletas, ¿sí? Esto que vemos a la izquierda es una racera que trabaja con nivel, ¿no? Entonces, cuando el producto llega a este nivel, pasa directamente a un tanque, y en la medida que el producto, digamos, supera la entrada, después una vez que es contenido digamos, en el recipiente, eh, hay un punto en el cual ya no hay nivel o sea, solamente cuando llega al nivel de la succión es tomado el producto. ¿Por qué? Porque el hidrocarburo está, digamos, es más liviano que el agua, entonces ustedes lo ven flotando. Entonces esto toma a nivel de la superficie, ¿sí? Este es un tipo de rasera. Hay otros que vamos a ver ahora, como las raseras de disco, pero son todos el mismo principio, ¿no? Acá. Acá tenemos raseras a disco, ¿ven? Acá.
Claro, las que están a la derecha tienen unos rodillos, esas trabajan por adherencia, pero tienen unos rodillos que se van escurriendo y como al escurrirse van sacando el producto que van escurriendo, lo van volcando en un recipiente y es bombeado, ¿no? Y los otros que tienen discos son discos raspadores que van limpiando siempre en la interfase de agua-hidrocarburo y van directamente conectados con un sistema de succión en la parte inferior de tipo, digamos, centrífugo, que va a un tanque como los que vimos en la diapositiva anterior, que se lo llama fast tank, o tanques que son improvisados, se arman en el momento, ¿no? También puede haber un tanque, un receptáculo de la embarcación donde lo colecte, ¿no? Y después hay que hacer una decantación justamente para separar el agua del hidrocarburo. Hay que pensar que al principio del derrame casi todo lo que se recoge es hidrocarburo, dependiendo del tiempo de llegada a la respuesta. A medida que pasa el tiempo y se va dispersando la mancha o se va alterando la condición, ya es más difícil rescatar de un metro cúbico, ya el porcentaje de hidrocarburo va a ser mucho menor, con lo cual el tiempo acá realmente es oro, el tiempo es oro en todos los sentidos, ¿no? Acá están los otros tipos de tratar de combatir un derrame. Una de las maneras que hay es agarrar, contenerlo en un sector, ahí como les decía Leo, con las barras esas que son ignífugas, y prenderlo fuego, y ahí al consumirse el, el, el petróleo, el producto inflamable que uno tiene en el agua, el derrame, lo ay, no me sale la palabra, Sí, se descompone. se reduce el derrame, se descompone consumiendo el combustible que esté sobre el agua. Sí, acá es importante marcar un par de cosas, si me permitís. Primero, hay que tener un espesor mínimo. Cuanto más mayor sea el espesor, mejor la efectividad. Menos como mínimo 2 milímetros. ¿Sí? Después, hay que tener un elemento de ignición que no es un elemento, digamos, que tiene cierta sofisticación, aunque tampoco es algo complicado, pero bueno, no es que uno tire un fósforo ahí. Hay un dispositivo especial para encenderlo. Después hay que tenerlo en un lugar donde uno lo pueda manejar, porque si no, esto puede llegar a otro lugar. Entonces hay que tener en cuenta que tiene que hacerse en lugares donde se pueda contener y confinar, ¿no? El principio de la barrera siempre recuerden que es confinar. Lo primero que uno tiene con un derrame es confinar. Uno tiene un derrame en la casa, no sé, se le vuelca un recipiente de aceite, lo primero que uno hace es confinar. Y después trata digamos, de achicar, de sacar, de escurrir, pero primero confinar. Y cuando es fuego, por ejemplo, en el caso de Exxon Valdez se probó con muy buen resultado, casi el 95% del producto desaparece, o sea, es descompuesto. ¿Cuál es el problema? Primero, el humo, genera una gran contaminación. Segundo, el residuo que queda hay que recogerlo porque es mucho más complicado desde el punto de vista del daño que produce al medio ambiente en muchos casos que el producto original, ¿sí? Y obviamente hay que tener una condición en la cual eventualmente se pueda tener la posibilidad de apagarlo también, ¿eh? Así que es un elemento muy, muy utilizado como de contaminante, pero con esas salvedades, con esas digamos, con condiciones específicas. Bueno, el uso de dispersantes. Ahí en producto de dispersante, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es si el lugar donde uno se encuentra te deja utilizar el dispersante. Después, el dispersante, cómo actúa es, ayúdame si me equivoco, Leo, es que agarra, es como que lo descompone, lo va, ¿cómo es que se decía? Que se va desprendiendo así sus moléculas, todo, y lo hace dispersar hacia el fondo. ¿Qué contra uno tiene con esto? Que sacás, diríamos, el problema del agua, pero la contaminación se va a ir para el fondo. Ahí, Leo.
me Sí, ayudás un sí, poco no, y quería aclarar esto, que, a ver, el fenómeno del dispersante es crear una emulsión de petróleo en agua, ¿no? Y la idea es evitar que se produzca la emulsión mousse, que es el agua en petróleo. Es decir, la gota de petróleo, de agua absorbe gotas de petróleo, con agitación se forma una emulsión y eso genera una masa semisólida que la única forma de sacarla es vía manual. Entonces, si uno prevé que va a haber una situación de emulsión o de mousse, que son uno de los fenómenos que vimos al principio, ¿no? Si bien no los describimos en detalle, en el apunte está perfectamente detallado. Inclusive también hemos enviado una publicación de ITOF sobre los fenómenos que se producen. Entonces, el dispersante, digamos, debería ser algo que, primero, como dice Juan, produce una disgregación de las moléculas de hidrocarburo en micromoléculas. En realidad no es que se hunde, sino que sobrenada la superficie del hidrocarburo, ¿no? Esta condición de disgregante o de disgregar las pequeñas moléculas en miles y millones de moléculas, parecería que la mancha desaparece, ¿no? Pero imagínense ustedes, agarran una botella de plástico, la meten dentro de una trituradora y se hace polvo de plástico, ¿sí? Ese polvo es lo mismo, pero está hecho millones de partículas. ¿Qué quiere decir? La degradación es diferente, se reducen los tiempos de biodegradación, se aumenta el área de exposición. ¿Cuál es la contra? Que estos son productos químicos, ¿no? Es decir, tienen un daño de afectación en algunas áreas, sobre todo a profundidades mayores a 10 metros, tienen condiciones o contraindicaciones. Una de las cosas que se mide siempre es el mal menor. A veces es mejor no hacer nada, que la naturaleza haga su trabajo. Y a veces es necesario intervenir y colocar este tipo de productos, sea por avión, por helicóptero, inclusive desde propias embarcaciones o helicópteros, como dije yo, con aspersores, porque se tiene que colocar dispersado, no se puede colocar puro. Los barcos tienen pequeñas cantidades para condiciones de cubierta, nunca para condiciones en el agua, ¿sí? Por eso es un elemento a tener en cuenta, pero no se aplica, digamos, graciosamente. Tiene una serie de contraindicaciones. Si el análisis que se hace en el terreno permite dilucidar que no va a haber emulsión y bueno, se va a degradar, digamos, naturalmente en algún plazo, pero vía confinamiento de barreras y recolectores de succión o adherencia, el problema se va a resolver, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay una tercera parte de hidrocarburo que generalmente no se va a poder recuperar en su totalidad. Dependerá también del producto, como dije yo, de las características de peso específico, viscosidad, tiempo y fluidez, también el ahorro o la llegada del ahorro al lugar y por último la condición del medio ambiente en la zona, ¿no? Todo eso se hace un cuadro de situación que nosotros desde a bordo no lo hacemos, ¿no? Eso ya se está activando el plan hacia afuera, ¿sí? Por eso vienen las empresas que nos dan soporte ante la situación de emergencia que estamos atravesando. Adelante. ahí ahora es todo el material sorbente que uno tiene para poder contener. Esto generalmente lo usamos mucho a bordo. Uno puede llegar a tener como baños absorbentes, como tierra, que como dice tierra, que la tierra absorbente son como unas piedritas, así estilo, diríamos, no sé, el que tiene algún animalito como un gato, las piedritas que le ponemos a los gatos, la tierra absorbente es muy parecido a eso, que lo que hace es absorber el producto que uno que haya derramado. Después, ¿qué otro? Bueno, no sé, ahí hay acerrín, Leo. Sí, en realidad no, es un compuesto de tipo, digamos, son todos elementos reciclables o naturales, ¿no? Ahí en realidad es celulosa compactada, porque el acerrín es algo que está perimido por peligroso, por inflamable. Ahí a la izquierda se ve algo que se llama Spac Sorb, eso es bosque de turba, es canadiense. Cualquier elemento que sirve para succionar está reconocido como tal, ¿no? El sorbente puede ser adsorbente con D o absorbente con B larga. Una esponja es adsorbente, perdón, es absorbente, se puede recuperar.
Pero la tierra es adsorbente, ingresa, integra y eso se va todo junto. Lo que sirve es para abroquelar la mancha y después separarla, retirarla del lugar, ¿no? Entonces nosotros tenemos adsorbentes en realidad, que son sorbentes, pero con D, ¿no? Y las hojas tienen el mismo sentido, tienen también materiales de succión. Algunas se llaman GP, o sea, de propósitos generales, y otras son oleofílicas, es decir, solo lo mismo los sorbentes, ¿no? Solo absorben hidrocarburos y son hidrófugos, es decir, rechazan el agua. Entonces tienen esas dos posibilidades. Por eso es muy importante tener lo que decía Juan de las piedritas. Bueno, eso es un producto que se llama tierra diatomea, o que tiene una base de sílice molido en un 70-80%, ¿no? Entonces, es un sorbente económico que tiene un buen rendimiento, porque por ejemplo la arena es pésima para tener, la arena no sirve. O sea, hay distintos elementos, también están los costos, en lo que da la cantidad versus la capacidad de succión que tiene, ¿sí? Entonces eso es importante para tenerlo a bordo. Pero el acerrín, como algunos otros productos que son de otra época, digamos, no reúnen las características que uno está buscando acá, ¿no? Eso era más o menos la síntesis. Después, ahí vamos a continuar con la información adicional. En esta sección se deben estar incluidas a discreción de los propietarios, aunque no se exige. Esta información adicional no es obligatoria, pero generalmente ahí se incluyen los procedimientos para la revisión de los planes, procedimientos de entrenamiento y zafarranchos, mantenimiento de registros, política de asuntos públicos de los propietarios o operadores. Esta parte que es de asuntos públicos es la información que la empresa va a dar o quién va a estar encargado por parte de la empresa, en el caso que tenga algún siniestro, de dar información para ya sea para la televisión, radio, los anexos que vamos a contar. Va a ser la lista de contactos de estado ribereño, la lista de contactos de intereses del buque, planos de buque, y dicha información debería diseñarse para reducir la carga sobre el personal del buque, que ya está ocupado con la cuestión de la emergencia. Después la OMI, cada 3 meses, va actualizando todo lo que es de los estados ribereños, va actualizando toda la lista de contactos y uno ahí tiene según a qué lugar vaya. Perdón, esa lista Después, sí. Esa lista de contactos que vos señalás, ¿dónde se puede conseguir? ¿Dónde la consiguen? Esa es la lista de contactos, uno lo puede obtener de la página de la OMI, que ahí es donde resoluciones de asamblea, resoluciones MEP, de FAL, es toda la documentación, diríamos, de la OMI que va desarrollando hasta mismo antes de una modificación en el Marpol, SOLA, todo eso vos lo podés encontrar en la página de la OMI, es muy simple, vos podés crear, no necesitas ser miembro de una empresa, nada. Vos simplemente te registrás y vos podés entrar y tenés acceso a todos los documentos ¿cómo se llama? Que sube la OMI. Creo que es la base de datos GISI, ¿no? La Global Information System, ¿no? El sistema de... Sí, okay. Sí, trabaja con ese sistema. Y una pregunta que te quería hacer es, hablamos de los equipos de contingencia y de ataque en el agua, ¿no? Pero no te pregunté, ¿qué equipo de contingencia tienen ustedes en el barco? ¿Qué equipos básicamente tenés? Porque ustedes no tienen barreras inflables o
o sea, tienen algunos, pero digamos, no tienen elementos No, raseras de disco, eso no tienen. no. Básicamente, ¿qué tenés a bordo? Diríamos, básicamente lo que uno tiene es para la contención del derrame sobre cubierta, porque tenemos paños, absorbentes, tierra oleofílica, eh, todo el equipo de indumentaria personal, botas, trajes de tipo así de agua, guantes, anteojos, eh, barras absorbentes, Okay. secadores, Okay. después Bombas. tachos o sí, eso diríamos, diríamos la parte de contingencia. Después, en la parte tenés la que se llaman las bombas Wilden, que generalmente esas bombas uno lo tiene conectado al slop y que tiene un sistema como el slop va a estar inertizado porque la bomba Wilden tiene semejante fuerza con cuando tiene una atmósfera inerte, tiene un sistema de tipo sifón que eso hace que uno pueda prender la bomba e ir al slop. En algunos barcos sobre los trancaniles a popa tienen un trancanil de X cantidad de altura para contener el derrame sobre la popa y ahí tienen unas válvulas que abriéndolas van directamente al slop. Okay. Todas esas cosas tenemos a bordo para tratar de contener el derrame. Ok, la bomba Wilder es lo que llamamos una bomba portátil, ¿no? Una bomba chiquita, portátil para pequeños derrames en cubierta, ¿no? Es una bomba. Sí, Ok, ok. sí, es una bomba portátil, diríamos, según el estilo o el caudal de que vos estés operando, va a ser el tamaño de la bomba. Generalmente es una bomba que trabaja con aire comprimido. La aspiración vos está colocada a través de una manguera que uno la pone cerca del donde vos tenés la mayor altura y que puedas tener la mayor cantidad de producto. Carga con una válvula esférica, que uno abriendo esa válvula esférica ya puede tirar el producto que tenga sobre la cubierta, lo puede contener en el tanque de slop. Ok, y después el tanque SLOB es un Ahí, tanque, el tanque SLOB es un tanque, digamos, de residuos de producto que tiene los barcos, o sea, no es un tanque de carga primero, es un tanque de residuos y obviamente está dentro del barco, ¿no? Entonces se llama SLOB. Hay algunos barcos que inclusive tienen un tanque que se llama tanque de contingencia, que es un pequeño tanquecito de 3 metros cúbicos, tiene un nombre, dry tank, creo que se llama, o drain tank, ¿no? Algunos barcos que tienen, el drain tank. sí, para situaciones de este tipo, ¿no? Pero Sí, bueno, lo importante es que ahí hay una cantidad de elementos que son de contingencia, que son mecánicos, de productos que se aplican dentro de lo que es el contexto de la emergencia, ¿no? O sea, además de los equipos, los sistemas, como habló Juan. Bueno, qué más tenemos entonces de anexos? ¿Qué bueno. seguiría? Anexo como, diríamos, todo lo que ya estuviste hablando vos con respecto al anexo 1, 2. Sí, El anexo, en este caso el anexo 1, en el certificado de IOPP 1, en los últimos puntos, va a encontrar que el plan de emergencia de a bordo de contaminación por hidrocarburos va a estar expresado en ese certificado que el buque cuenta con el plan de emergencia. ¿Esto qué quiere decir? También que al estar contenido en un certificado,
En este caso, este es el anexo B del certificado de IOPP. Cuando te vengan a hacer las distintas inspecciones, ya sea anuales, intermedias, una de las cosas que te pueden llegar a revisar es el manual de emergencia a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos. Ok, quería aclarar para algunos que no lo conozcan que IOPP significa International Oil Prevent Pollution y es el Certificado Internacional de Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos, ¿no? Tiene este nombre, digamos, como todo con siglas, ¿no? Que es más conocido como IOPP. Entonces, el certificado tiene, según si es buque tanque o buque no petrolero, en el caso de buque petrolero, un formato que se llama B, donde todas las reglas del anexo 1 están marcadas con una cruz o una rayita dependiendo si aplica o no aplica. Y lo que decía Juan, en el punto que estamos viendo acá, la regla 37, ven que está marcando la obligación que tiene el barco de tener este tipo de plan SOPEP, ¿no? Quería aclarar eso. Ahí ahora vamos a hablar del sistema de dispositivo de ODME o también conocido en español como el oleómetro. Este dispositivo, como todos los dispositivos que tenemos por contaminación, va a estar aprobado por una resolución de la OMI. Básicamente, ¿qué es el ODME? Vos podés tener unos, digamos, después de un lavado de tanque, una interfase entre producto y agua. Para vos quedarte solamente con el producto, se utiliza el ODME. El ODME, digamos, tenés de un tanque de slop, pasa por un hidrocarburómetro que se le dice, o una fotocélula, que ahí va a ver la cantidad de hidrocarburo que hay, y después de hacer todo el proceso ese, agarra y va a hacer la descarga del mar. ¿Qué particularidad tiene esto? Que si uno ve, diría, de la descarga al mar que vos tenés, es enseguida, muy cercano a la otra válvula, tenés una tubería que te retorna el slop. ¿Eso por qué es? Porque el sistema de esas válvulas son automáticas y cuando la fotocélula detecta que hay una parte mayor de hidrocarburos, te cierra la descarga al mar y te lo lleva para ¿cómo se llama? Para el tanque de slop. ¿Qué uno tiene que tener en cuenta cuando va a usar el equipo este? Tiene que estar en una ruta habitual, tiene que estar más de 50 millas de la costa, tiene que cumplir una velocidad, tiene que estar a una velocidad X para así poder cumplir el régimen instantáneo de descarga. ¿Y se te ocurre algo más que Sí, pueda sí, hablar, Leo? sí, yo quería comentar, agregando lo que señalaba muy bien Juan, que esto no tiene que ver o sea, esto es algo anexado a lo que estábamos hablando porque nos había quedado pendiente comentarlo, no está relacionado directamente con la respuesta, no es que nosotros activamos este dispositivo cuando hay la respuesta, sino que es un elemento que tenemos a bordo para controlar la emisión de las descargas, como también está el separador de centinas, que sería la de máquinas. Dispositivo ODME significa All Display Monitoring Equipment y que lo que hace es determinadas partes por millón, ¿sí? 15 partes por millón, digamos, además a una velocidad de 30, o sea, una cantidad de litros por milla por hora, que estamos hoy en 30 litros, con una determinada velocidad del barco, hay una descarga que permite una degradación natural del producto bajo una determinada cantidad de partes por millón. ¿Qué quiere decir? Que el producto que yo recolecto y que quiero descargar por algún motivo al agua, por ejemplo en un slop que yo tengo que bajar, lo puedo hacer bajo ciertas condiciones muy específicas. Ustedes saben, algunos de los que están escuchando, que
el slop de los barcos también se puede recolectar a bordo y se puede descargar en un camión o se puede descargar en una barcaza y no necesariamente descargar al agua. Esta condición no se da habitualmente en los barcos que navegan por zonas costeras, pero este equipo, los que lo tienen, lo mismo que el separador. Si ustedes tienen el separador a bordo, aunque no lo usen, pero está dentro del equipamiento del barco, tiene que funcionar. Tiene que tener los service, tiene que tener la lista, los pruebas, los chequeos. Ahora, después si no lo usan, están digamos, en su derecho. Siempre que vean las otras alternativas, ¿no? El oleómetro o el OTME tiene la alternativa de no usarlo, pero el barco tiene un tanque de slop. Y cuando llega a una determinada cantidad del slop, lo tiene que descargar. Y lo mismo pasa con la sentina y el separador de sentinas, ¿sí? Juan el otro día había preparado un material para mostrar justamente, yo me anticipé a esta situación ya que lo tenemos, para que pudiera incorporar esto que es el equipo de separador oleoso que tiene cubierta y que en qué condiciones se puede llegar a usar. Pero esto no está relacionado con la emergencia propiamente dicho, sino en todo caso con la recolección y posterior degradación que se puede hacer a través de un equipamiento, ¿sí? Eso más o menos que quería agregar. No sé si querés sumar alguna cosita más, Juan. No, está bien. No, diríamos, es como vos decías, todo el equipo que uno tiene a bordo y más que está incluido en un tema de contaminación, tiene que estar en perfecto estado de funcionamiento. Quería agregar que eso vos lo operás todo el día, que si ustedes lo llegan a usar, obviamente el libro de registro de carburo, ¿no? Que es el libro oficial, ¿no? Del anexo 1, que es un libro jurídico, tiene que tener constancia de que esto fue descargado, porque forma parte de la declaración que uno está haciendo, ¿no? Y esto es una declaración, esto es una, ¿cómo es? Una declaración jurada, ¿no? Y que está registrada. Como, sí, bueno, ya que hablaste del libro de hidrocarburos, eh, a todos estos equipos hay que hacerles unos testeos. Generalmente son mensuales los testeos que tienen que hacer para verificar que esté todo funcionando. Esos testeos también hay que asentarlos en el libro de hidrocarburos, porque como vos, digamos, encima como generalmente son todos ahora, que vos toda la operatividad que tiene el equipo te queda registrada. Por eso es que uno tiene que asentar que tal día hizo la prueba para cerrar el circuito. Perfecto, perfecto. Bueno, aclarado entonces el tema. Así no lo dejamos pasar. Bueno, ¿qué quedaría entonces? Bueno, sí, no, una frase, diríamos que me gustó, que todo plan de acción en caso de emergencia, lo que uno tendría que hacer o hay que planear para no tener la emergencia. En vez, diríamos, en vez de tener un plan para cada emergencia que uno va a ir teniendo, uno tenemos que trabajar o hacer un plan de cómo no tener la emergencia. Planifiquemos la prevención, planifiquemos la seguridad. ¿Eh? Buenísimo.